En este vídeo vamos a repasar cuáles son los materiales indispensables para comenzar con el amigurumi y poder practicar. En futuros vídeos detallaremos las diferencias entre lanas, agujas y otros accesorios. A menudo, cuando se empieza un hobby, muchos compran todo el equipamiento al principio. El objetivo del presente vídeo es el contrario, mostrar lo básico para iniciarte en el amigurumi. Lo mejor es que pruebes y más adelante compres lo que realmente vayas a necesitar. La lana. Necesitaremos un ovillo de lana o de hilo de algodón del color que más te guste, de unos 100 gramos. Si vas a ganchillar de noche o con poca luz, te recomiendo un color vivo, rojo o azul, evitando el blanco y el negro, ya que nos será más difícil ver los puntos. Una de las cosas buenas del ganchillo es que se puede deshacer el trabajo que hayamos hecho con la lana si no nos gusta o si simplemente lo hicimos para practicar. Así que sí, con un ovillo nos bastará. A grosso modo, recomiendo para los principiantes que busquen ovillos de algodón peinado, pues estos ovillos se deshilachan menos, pero cualquier ovillo nos vale. Tendremos que tener en cuenta el grosor del hilo que viene en la etiqueta. Recomiendo uno que encaje entre 2,5 y 3,5 milímetros de grosor, pero siempre y cuando tengamos la aguja adecuada, es indiferente. El grosor del hilo funciona de la siguiente manera. Cuanto más gruesa es la lana, más grande es el amigurumi que sale del mismo patrón, y cada ovillo se gastará antes. Por ejemplo, aquí tienes la diferencia entre estos corazones, que siguen exactamente el mismo patrón. El corazón más pequeñito está hecho con hilo de coser. El mediano usa una lana de 2,5 milímetros. El grande usa una lana de casi 4 milímetros. Importante: si vamos a usar varios colores en el mismo amigurumi, la lana deberá de tener el mismo grosor. Las agujas. Hay dos tipos de aguja que vamos a necesitar. Primero, la aguja de ganchillo. La aguja de ganchillar es una aguja característica, terminada en una doblez que permite enganchar la lana y crear tejidos. Algunas agujas tendrán una agarradera, otras serán completamente de metal, plástico, bambú. Existen algunas que incluso tienen LEDs. Lo importante es que la aguja encaje con el grosor de tu lana. Normalmente, el grosor de la lana determinará la aguja, pero no siempre es así. Puede subirse o bajarse 0,5 milímetros el talle de la aguja. Lo normal es que compréis un pequeño pack de agujas que contemple un rango cercano a tu ovillo. La otra aguja que necesitas es una aguja lanera. Es una aguja de coser con un ojal adecuado para lana. Las hay de plástico, de metal. Recomiendo comprar un pack que tenga varios tamaños, pero especialmente las que tienen poca longitud, 4 o 5 centímetros, para poder tener margen en piezas pequeñas. Los accesorios. El principal accesorio de amigurumi son los ojos de peluche o de botón. Se pueden buscar también como ojos de seguridad. No son indispensables, pero vienen bien. Cuando llegue el momento daré opciones para crear ojos con lana negra si no tenéis ojos de botón. Otro accesorio muy vendido y bajo mi punto de vista innecesario es la aguja cuentavueltas. Puede sustituirse con un clip o con un método que usaré en todos los patrones. Por último, está bien tener a mano unas tijeras. No tienen que ser de costura, las de la cocina o las del cole sirven. ¿Dónde comprar? La primera opción, la mercería más cercana a tu domicilio. Seguramente tengan lana y agujas. Bazares o tiendas todo a 100 son una apuesta segura. Si aún así no lo encuentras, puedes pedirlo por tiendas online especializadas o en grandes tiendas online genéricas. Amazon, eBay, AliExpress. Finalizamos el vídeo con la siguiente reflexión. El amigurumi es un elemento hecho a mano y el peluche no saldrá de tu ovillo solamente, sino de tu proceso creativo. Añade elementos que tengas a mano a tu amigurumi, botones, cintas, lazos, hilos. Es tu elección.